Hola, estoy muy contento de poder llegar a tu hogar el día de hoy, de poder estar contigo y yo creo que Dios está abriéndonos puertas para llegar a muchas personas, para hacer cada día cosas más grandes, cosas que van a ser de bendición a mucha gente, a muchas personas, a tu familia. Y como dije al principio, decidimos nosotros tener conversaciones de fe, hablar en fe y permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Siempre creemos esto, lo que dice Proverbios 18:21, que en el poder de nuestra lengua se encuentra la vida y la muerte. Por eso siempre decidimos iniciar nuestras reuniones bendiciendo a las personas que están a nuestro alrededor. Yo quiero que tomes la mano de alguien o pongas tu mano sobre el hombro de alguien que esté en tu casa y vamos a decir esto juntos. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad. Y todo lo que emprendas será prosperado. Vamos a decirlo fuerte, todos juntos. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Yo creo verdaderamente que esta palabra de bendición desata el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y yo creo que con esta palabra Dios va a tocar tu vida de una forma extraordinaria. Hoy quiero hablarte de algo especial que Dios puso en mi corazón durante estos días. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿En dónde debe estar puesta nuestra mirada? Cuando yo estaba en el colegio siempre participé en carreras de velocidad y carreras de fondo. Maratones y carreras de 100, 200, 300 metros planos, carreras de postas. Siempre corrí y tuve la oportunidad de ganar muchas carreras, ganar medallas en competencias también. Y también representé a mi colegio en algunas olimpiadas en las cuales nosotros participábamos. Y recuerdo una de las instrucciones de mi profesor. Creo que una de las instrucciones más claras que recibí cuando estaba compitiendo en los 100 metros planos, que es una carrera de velocidad. Y me dijo: Alexis, cuando partas, no mires a tu costado nunca, porque vas a perder tiempo y te vas a desconcentrar. En una carrera que puedes ganarla, puedes terminarla perdiendo si no tienes concentración en la meta. Así que cuando partía, siempre yo estaba mirando al frente, directamente a la meta. Y a veces tuve a mi lado buenos competidores, chicos que corrían muy rápido y muy veloces, pero yo trataba de no mirar al costado y concentrarme en el objetivo, en esa meta final, para poder ganar las competencias. La concentración se basa en mirar la meta, el objetivo. Y de igual forma nuestra vida, nuestra meta, nuestro objetivo siempre va a ser Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Acuérdate de esto, Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Si aprendemos a enfocarnos en Él, entonces vamos a poder vivir una vida de fe, una vida de confianza, una vida de seguridad, porque todo a nuestro alrededor suele ser incierto y cambiante, pero Jesús no. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es uno de los versículos que me han enseñado mucho realmente, porque nos dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, dice el autor y el consumador de la fe. Vamos a leer la versión amplificada para entender mejor este pasaje. El mismo Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: apartar la mirada de todo lo que nos distraiga, enfocar nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y perfeccionador de la fe. El primer incentivo para nuestra fe y el que lleva nuestra fe a la madurez. Aquí está la clave de este pasaje. No te desenfoques, tienes que mirar a Jesús. No mires a nadie, no te compares con nadie, no te mires a ti mismo, sino mira a Jesús. No mires las circunstancias a tu alrededor, ni lo que pasa con otras personas. Es tan importante determinar en qué nos vamos a enfocar, porque sin darte cuenta te terminas enfocando en todo lo malo, en las cosas malas que hay alrededor, en los desastres, y te vuelves una persona, sin querer, una persona negativa, que solamente termina hablando maldición. Y la única manera de correr la carrera de la vida es correr mirando a Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es el autor de la fe. Y esta palabra me gustó mucho porque es del griego argegos, que significa dirigente o jefe.
O sea, Jesús es el dirigente de la fe. Él es el jefe de la fe. Él es quien dirige toda la fe. Y cuando lo miramos a Él, caminamos en fe. Y también dice esta escritura que Él es el consumador. Esta palabra significa el que completó. Todo por lo cual nosotros creemos ahora ha sido hecho y completado por Jesús mismo. Nada hay que tú y yo no podamos o podamos hacer para ayudar en la obra de Jesús. Tener fe es mirarlo a Él, y mirar a Jesús es tener fe. Acuérdate de esto. No podemos nosotros ayudar a Jesús en lo que hizo. La obra fue consumada. Él inició la fe. Él es quien dirige la fe. Él es quien terminó la fe. Lo hizo todo completo. Mirar a Jesús significa creer. Y para poder creer tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en Él. Si te miras a ti, vas a mirar seguramente debilidades, vas a mirar problemas, limitaciones. Si miras al costado, vas a ver malas noticias. Si te comparas con otros, quizá te vas a sentir en una posición menor o inferioridad. Pero si tú miras a Jesús, tú vas a caminar por lo que Jesús es y por lo que Jesús hizo. Yo tengo otra pregunta para ti ahora. ¿Qué miran nuestros enemigos? ¿Qué es lo que ellos miran? Algo que Satanás hará siempre es que tú te mires a ti mismo, que tú seas consciente de ti, que veas tus limitaciones, que veas tus errores, que veas tus debilidades, que veas tu pasado. Él quiere que te concentres en ti mismo y no en Dios. Quiere que veas lo que tú puedes hacer y no lo que Dios puede hacer. Esto es tan relevante en nuestras vidas, porque si Satanás logra hacer esto, lo que va a pasar es que tú vas a caminar en tus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Por eso es importante aprender a mirar a Jesús y lo que Él hizo por nosotros en lugar de lo que nosotros podemos hacer por Él. Esto es el sostén de nuestra vida. Hay personas que sostienen su vida en las cosas que pueden hacer por Dios y mueren por hacer cosas por agradar a Dios. Tú le agradas a Dios porque eres su hijo y eres tu papá. Ese es un principio de vida, ese es algo sólido para nosotros. Y muchos se concentran en lo que pueden hacer por Dios cada día. Y obviamente fallan, se equivocan y ahí se producen las frustraciones. Cuando yo le pregunto a las personas, cuando llegues a las puertas del cielo y esté San Pedro parado ahí y te pregunte, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Y muchos comienzan a responderme, porque he sido buen padre, porque he sido buen esposo, porque he sido buen trabajador, porque, qué sé yo, porque he servido en la iglesia, porque he hecho cosas buenas, he ayudado a la gente. Y yo les respondo, no importa todo lo bueno que tú hagas, la única razón por la que tú podrás entrar al cielo es porque creíste en Jesús como tu Señor y Salvador personal. La palabra de Dios nos dice repetidamente que la salvación se adquiere por creer en Jesús. Ahora, ¿qué es lo que te sostiene a ti? ¿Tu amor por Dios o el amor de Dios por ti? Porque tu amor por Dios puede cambiar, tu amor por Dios puede fallar, pero el amor de Dios hacia ti es seguro, es estable, no cambia y es eterno. Entonces, las personas pueden fallarte, las personas pueden decepcionarte, las personas pueden abandonarte, pero Dios nunca te va a fallar y Él no te va a decepcionar ni te va a dejar solo en ningún momento. Entonces mi pregunta es, ¿por qué insistir en apoyarte en ti mismo? En otras palabras, ¿por qué insistir en tener fe en ti mismo antes que en Dios? Apoyarte en lo que tú haces, en tu justicia, en tus obras, en lugar de lo que Dios hace en su justicia y en sus obras. Algo que tenemos que entender nosotros es en qué nos estamos apoyando. Y nuestro adversario siempre va a buscar poner delante de ti un espejo, porque allí tú te vas a mirar y vas a ver tus imperfecciones y tus debilidades. De hecho, hay gente, quizá en tu entorno, que son como un espejo, que todo el tiempo te pueden decir a ti lo mal que hiciste las cosas, el pasado, las debilidades que tuviste y todo lo demás, para que así vivas una vida miserable, una vida en derrota y una vida en tristeza. Mientras que Jesús, ¿qué pone delante de ti? Él te pone delante de ti lo que Él hizo, te pone delante de ti sus promesas, te pone delante de ti su bondad.
La Biblia dice que Israel, cuando estaba en Egipto, vivía en una tierra especial, la tierra de Gosén. Cuando Jacob llegó con toda su familia a Egipto, después de que José lo mandó llamar, el faraón les entregó la tierra de Gosén para que todos los israelitas, el pueblo de Dios, viviera allí. Y antes de sacarlos de Egipto, después de más de 400 años de opresión, el faraón quiso enfrentarse a Dios y ahí recibe las plagas. Recuerda que Dios iba a sacar a Israel de Egipto, escuchó su clamor y dijo que los iba a sacar, pero el faraón se negó y se enfrentó a Dios, y Dios envió las plagas, y una tras otra comenzaron a golpear Egipto, pero la tierra de Gosén siempre estuvo resguardada todo el tiempo. Este pasaje me encanta a mí, porque Dios siempre hace diferencia entre todo el mundo y sus hijos. No era lo mismo, las plagas cayeron en Egipto, destruyeron la economía de Egipto, pero no tocó al pueblo de Israel, no tocó Gosén. Hay una cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Pero hay una última plaga, después de estas 10, la última plaga que iba a atacar a los primogénitos. Dios dijo que iban a morir todos los primogénitos en la nación de Egipto. Y Gosén estaba dentro de Egipto. Algo iba a ocurrir algo terrible. Los primogénitos simbolizan todos los beneficios principales que puede otorgar el jefe de la casa, el padre, el patriarca o Dios mismo. Hay algo especial con respecto a los primogénitos. De hecho, la palabra de Dios, cuando habla de nosotros, habla de la congregación de los primogénitos, porque hay beneficios especiales que reciben. Y Dios dijo que el juicio iba a caer sobre esos primogénitos. Ahora, Dios dio instrucciones a Israel para la noche de la Pascua, que fue la noche donde los primogénitos iban a morir. Entonces Dios habló a Israel y les dijo ciertas cosas. Vamos a ver lo que dice Éxodo del capítulo 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Mira bien lo que está diciendo este texto. Dios iba a ejecutar un juicio, pero el juicio no era contra la misma gente de Egipto, sino Dios estaba hablando de los dioses de Egipto, que eran los que gobernaban espiritualmente la ciudad la nación de Egipto. Entonces Dios iba contra estos dioses. Pero ocurre algo, siempre lo que Dios hace en lo espiritual repercute en lo natural. Pasó algo así. Ahora, más adelante, en el mismo Éxodo 12, el verso 23, dice lo siguiente: tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente y unten el dintel y los 2 postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa el día siguiente, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Este pasaje nos hace entender todo lo que pasó en el momento. Dios le ordenó a Israel que en la noche de la Pascua tomaran un cordero, que lo mataran y lo comieran. Y este cordero simboliza a Jesús. Y la sangre que era derramada de este cordero, ellos tenían que tomar hisopos, que eran unas ramas grandes, mojaban ahí la sangre y luego lo pasaban por las puertas, por los dinteles, por los postes. O sea, las casas quedaban untadas con esa sangre que simbolizaban el sacrificio que Jesús iba a hacer más adelante. Y también les dijo que nadie debería salir hasta el día siguiente, porque esa sangre traía una protección para ellos. El Señor dijo también que iba a pasar hiriendo a los egipcios, pero la sangre iba a hacer que ninguno de los primogénitos de Israel muriesen, y eso es lo que ocurrió. Nadie murió. Había una protección especial, y el heridor no iba a entrar. Ahora, hay algo que quiero explicarte acá, porque no es Dios mismo quien hirió. Dios ejecuta el juicio, pero habla de un heridor. ¿Okay? Algunas traducciones hablan del ángel de la muerte o el ángel exterminador. Evidentemente,
Dios se movió por Egipto, pero quien mató a esta gente, ejecutando un juicio obviamente, porque el juicio viene por consecuencia del pecado y de todas las cosas que hicieron las personas y ellos recibieron de acuerdo a lo que habían hecho. Pero la sangre que te limpia de todo pecado, te halla inocente y el juicio no viene contra ti. Por eso la santidad es protección para tu vida. Ahora, hay una palabra en hebreo que traduce este heridor. Yo quiero que lo podamos entender, porque esto nos va a aclarar qué tipo de ángel era este que estaba moviéndose. Este nombre de heridor es la traducción de la palabra shakhat, que es una palabra hebrea, que significa, la primera palabra más importante que significa es arruinar. Este ángel arruinaba, es arruinar, corromper, dañar, demoler, depravar, derribar, destrozar, hacer destrucción, destruidor, devastar, enloquecer, estropear, matar, merodear, pudrir, perder, quebrantar, ruina, violar. Mira la cantidad de significados que tiene esta palabra. Este ángel, este ser espiritual que evidentemente era un ser de las tinieblas, hacía todas estas cosas y tenía autorización para poder destruir a aquellas personas que no estaban cubiertas con la sangre del cordero. Él pasaba y cuando no veía nada simplemente entraba y traía todas estas palabras que yo te he mencionado. Imagínate, ¿no?, la cantidad de muertes que hubo en Egipto, los primogénitos que murieron porque este espíritu salió, este ángel destructor, este ángel de la muerte que merodeaba y que causa todo esto. Y yo digo, wow, porque esta palabra encierra todo lo que está pasando en el mundo hoy en día. Todas estas palabras hablan de eso, evidentemente de un mover oscuro, un mover de las tinieblas. Pasaba por todos lados y causaba la muerte. Entonces creo es uno de los significados más perturbadores que yo haya leído acerca de un ser espiritual, porque describe una obra totalmente diabólica, y aunque había un juicio de por medio, quien venía a hacer todo esto era este ángel, un espíritu inmundo, a traer destrucción y dolor a la gente. Habla de desperdiciar, habla de destrucción, habla de enloquecer, enfermedades mentales, habla de matar, quebranto, dolor, violar. Pues estamos hablando de, tú dices, wow, ¿no?, todo lo que hay ahí. Pero la protección de todo esto está en este detalle, ¿no?, que me queda claro que la justicia impide el juicio o la destrucción. No hay otra forma de que la justicia no te caiga encima, solamente que tú seas justo. Y la palabra dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, dice 2 Corintios 5:17. Por eso tenemos la protección de Dios. Tú y yo tenemos esa protección de Dios. La sangre del Cordero, que simboliza la sangre de Jesús, protegía a la familia de esa casa. Y Dios no miraba la imperfección de esas familias, miraba la sangre. Imagínate, ¿no? Dios pasaba, ponía sus ojos en esa casa, en esa puerta, y no miraba lo que estaba atrás, miraba la sangre que había ahí. Este ángel destructor, este ángel de la muerte, pasaba y miraba esa sangre, y esa sangre impedía que pasara a destruir a la gente. Y entonces ellos podían estar bien. Dentro de esta gente, dentro de las casas, ahora, esta palabra casa es importante también porque se traduce como familia, ¿okay? Las familias no eran atacadas. Dentro de esta gente, dentro de las casas estaba la gente, también las familias, y ellos miraban a la puerta a ver si alguien iba a entrar, y cuando miraban a la puerta desde dentro, ellos también miraban la sangre, los dinteles, la sangre en la puerta, y por donde podría entrar el ángel de la muerte nunca entraba, porque antes de mirarlo a él podían mirar la sangre y recordar la promesa de protección, porque Dios les dijo que esta sangre iba a impedir que este ángel destructor, este ángel de la muerte, ingresara y pudiese tomar la vida de sus primogénitos. Porque cada vez que tú miras a Jesús, tú recuerdas sus promesas de protección. El mirar la sangre de Jesús es mirarlo a Jesús. Y así como Israel en la ciudad de Gosén, nosotros también tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que poner nuestros ojos
en Él, en su protección, en su cuidado, en su favor, en la fe que Él ha formado. Y el enemigo va a hacer de todo para que tú te mires a ti mismo. Imagínate esta gente dentro de la casa en Gosén cuando pasaba este espíritu, este ángel destructor, este ángel de la muerte. Si ellos no podían estar seguros de esa sangre, si ellos no podían mirar a la sangre, lo que iban a mirar detrás de esa puerta era este ángel destructor, este ángel de la muerte. Si tú no puedes mirar a Jesús, lo que tú vas a ver es la destrucción del mundo, la desesperanza, la duda, la incertidumbre. Tú vas a comenzar a ver tus errores, tus faltas, tus debilidades. Solamente así Satanás podría tener injerencia o dominio sobre tu vida. Solamente así podría atacarte o intentar destruirte. Si es que tú te miras a ti mismo y te ves desprotegido. Acuérdate esto. ¿Qué cosa es lo que Satanás le dijo a Jesús? Le dijo, si eres el Hijo de Dios. Satanás cuestionó quién era Jesús. El diablo quería que en ese momento Jesús mirara sus limitaciones, porque recuerda que Jesús vino como hombre para salvarnos. Y la Biblia menciona muchas cosas acerca de Jesús en ese tiempo que estuvo en la tierra. Yo puedo imaginar al enemigo diciéndole a Jesús, mira tu humanidad. Estabas en un trono, pero mira cómo estás ahora. Estás en la tierra, estás en un cuerpo de carne y de hueso. Mírate bien. Ahora tienes hambre, ahora tú estás con sed, ahora tú te cansas, ahora tú lloras, ahora tú experimentas limitaciones, porque Jesús no podía estar en todo lugar, fue afectado en sus sentimientos, se cansaba, tenía sed, tenía necesidades, tenía un montón de cosas que nadie había experimentado hasta ese momento. Pero Jesús miró al Padre. Jesús le respondió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínate esta palabra. Cuando Jesús le responde a Satanás, le dice, un ratito, yo no estoy mirando solamente a mí, en mi humanidad, en el pan que yo pueda comer en el instante. No solamente estoy mirando esto, sino yo estoy mirando la palabra que pueda provenir de parte de Dios para mi vida. Entiende bien esto. La respuesta de Jesús dejó a Satanás knockout. Él no pudo cuestionar más quisiera él el Hijo de Dios o no, porque lo que Jesús dijo es, yo no me estoy mirando a mí mismo, estoy mirando a mi Padre, a quien me envió. Yo no me sostengo acá. Por eso Jesús muchas veces dijo, yo estoy haciendo lo que mi Padre me dice que haga, lo que yo lo veo hacer a Él es lo que yo hago. Y Jesús tenía una relación tan cercana a nuestro Padre, que Satanás no pudo ingresar a su vida, no pudo tener injerencia, a pesar, es verdad, de las limitaciones humanas que él vivió en el tiempo que estuvo acá, porque tuvo hambre, se cansó, lloró, tuvo dolor, fue golpeado, sangró, su cuerpo fue afectado por todo lo que pasó antes de la cruz. Pero a pesar de todo eso, Jesús nos enseñó algo a nosotros, es mirar completamente a Dios en medio de todo el problema y de toda la aflicción, de todo lo que se pudiese vivir. Yo estoy completamente convencido de que el mirar a Jesús y no a nosotros mismos transforma nuestras vidas. Por eso este texto de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice, puesto tus ojos en ti mismo, puesto tus ojos en lo que tú puedas hacer, en lo que tú puedas hacer por Dios, en tu amor hacia Dios, en las cosas que pasan. No, dice, puesto los ojos en Jesús, el que inició esto, el que inició la fe, el que la terminó. Jesús cuando estuvo en la cruz dijo, consumado es. Jesús no dijo, bueno, hay cosas que faltan hacer, ya yo morí en la cruz, pero hay cosas que faltan hacer. Jesús dijo, consumado es. Esto está terminado por la eternidad. Y eso a mí me da tranquilidad, confianza y fe absoluta en toda la obra de Jesús y en lo que yo pueda vivir más adelante. Por eso, la sangre de Jesús, lo que vio esta gente cuando el ángel destructor pasó, trayendo toda esa maldad, todo ese dolor a la gente, todo ese juicio que venía por parte de ellos, mirar a Jesús es mirar tu redención, es mirar el perdón de tus pecados, es mirar la justicia de Jesús aplicada a tu vida, es mirar la sanidad de Jesús puesta en tu cuerpo, es mirar la restauración que trae Jesús
respuesta en tu vida es mirar en Jesús todo lo que Él ganó para nosotros, su victoria en la cruz, también su victoria sobre las potestades espirituales, porque la palabra dice que los destruyó, que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo es que caminas en victoria? Definitivamente tú no eres la piedra angular de tu vida, es Jesús. Y yo quiero que recuerdes esta escena. Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces para casi 20,000 personas. Fue un día maravilloso de experimentar el poder de Dios, el favor y la gracia de Dios. La gente estuvo contenta, había un milagro de provisión extraordinario. Y al final del día Jesús embarcó a los discípulos en la barca y les dijo que se adelantaran y que fuesen hasta la orilla del otro lado del mar. Y mientras tanto Él se fue al monte a orar, ¿no? Jesús pasaba mucho tiempo orando a solas. Pedro estaba en la barca junto con los apóstoles, mientras dice la escritura en la historia que la barca era zarandeada por el viento. Había vientos muy fuertes y las aguas estaban golpeando con olas esta barca. Y dice que el viento era contrario a ellos. Usa esta palabra, era contrario a ellos. De pronto se apareció por ahí alguien caminando en medio de la noche encima de las aguas y era Jesús. Ya era de madrugada. Dice que ellos estaban a mitad de camino, estaban en la mitad y Jesús se apareció. Y Pedro le dijo: si eres tú, Señor, manda que camine sobre las aguas. Ahora, miren lo que dice este texto. Mateo capítulo 14, versículo 29. Y Él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Fíjate bien, Pedro sintió la fuerza del viento y dice que tuvo temor. Y la palabra de Jesús, ven, fue una palabra totalmente espiritual. Y te voy a explicar por qué, porque se produjo un milagro ahí. Y Pedro sintió dos cosas. Pedro sintió primero la fuerza, el viento sobre él, las olas las vio y también sintió en su corazón, en el alma, sintió temor. O sea, sintió primero en su cuerpo una sensación y luego en su alma. Pero la palabra de Jesús fue una palabra espiritual, porque se iba a producir un milagro que estaba por encima de la parte física o de la naturaleza. Entonces Pedro fue más consciente del peligro. Jesús estaba delante de él lo estaba mirando, pero cuando vino el viento y vino esta sensación, él comenzó a fijarse en esas olas que se estaban levantando, en el peligro que significaba, porque las olas estaban golpeando la barca. Y esto no cambió. Jesús apareció, pero las olas seguían golpeando la barca. El viento seguía fuerte y él lo sintió. Quizá él pensó que al caminar sobre las aguas todo se iba a calmar, pero no, nada se calmó, seguía igual. Solo que Jesús estaba adelante y él estaba caminando sobre las aguas. Quizá te ha pasado muchas veces eso, que tú estás mirando a Jesús, comienzas a caminar en fe sobre una situación muy difícil y nada se calma, todo sigue igual. Las olas siguen golpeando, el viento está en contra, porque el viento era contrario, y muchas veces las situaciones en tu vida pueden ir en sentido contrario, pueden estar en contra tuya. Pero él siguió caminando y estaba Jesús delante de él. Pero el momento que él dejó de mirar a Jesús, entonces todo cambió. Las olas golpeaban, el viento también, pero Jesús seguía ahí. Dejó de mirarlo para mirar el problema. Cuando tú te enfocas en el problema, tú eres consciente automáticamente de tus limitaciones. Pedro miró las olas, miró el viento, sintió el viento y fue consciente automáticamente de su limitación. Él no podía humanamente caminar sobre el agua, pero al mirar esto entró en conciencia de esto, de sus limitaciones, y se comenzó a hundir. Es como cuando tú estás viviendo una situación complicada, difícil en tu vida, una batalla que tienes por delante, y eres tan consciente de tus limitaciones que te cuesta creer, o eres tan consciente de las cosas malas en tu vida o de las cosas que no puedes hacer, que de pronto te comienzas a hundir.
Pero cuando tú miras a Jesús, o sea, si Pedro no hubiese dejado de mirar a Jesús, él hubiese seguido caminando sobre el agua, sin importar el viento, sin importar las olas. Podían golpear, podían hacer de todo, pero si él miraba a Jesús, él iba a ser consciente del poder de Jesús, que era lo que le sostenía. Lo que le sostenía a él no eran sus pies, sino era la palabra que dijo Jesús. Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre la palabra, no sobre las aguas. Si Jesús no le hubiera dicho, ven, entonces él hubiera puesto sus pies en el agua y se hubiera hundido. Pero cuando Jesús le dijo, ven, Pedro puso sus pies sobre esa palabra y entonces se produjo el milagro. Igual es con nosotros. Cuando tomamos las promesas de Dios y pisamos sobre esas promesas y miramos a Jesús, entonces vamos a tener una vida llena de milagros a nuestro alrededor, una vida sobrenatural, una vida que corresponde a nuestra naturaleza. Dice Pablo que no somos de este mundo. Vas a caminar sobre la palabra. Tú y yo tenemos que aprender a caminar sobre la palabra y no sobre las circunstancias. Camina sobre las promesas. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué palabra te ha dado? ¿Qué promesa estás guardando en tu corazón durante todos estos años, días o meses? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué palabra te dio Dios para que tú estés seguro, segura de que algo iba a pasar en tu vida? Yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias en este tiempo. Si tan solamente podemos mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo quiero orar por ti ahora. Quizá nunca has tenido la oportunidad de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Yo quiero que ores conmigo y le digas así: Señor Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Tu preciosa sangre me lava y me limpia de cada pecado. Eres mi Señor y mi Salvador. Ahora y para siempre yo creo que resucitaste de la muerte y que estás vivo hoy. Debido a tu obra terminada en la cruz, ahora soy un amado hijo de Dios y el cielo es mi hogar. Gracias por darme la vida eterna y llenar mi corazón con paz y tu gozo. Amén. Yo creo que al hacer esta oración, tú automáticamente te has convertido en un hijo de Dios. Escríbenos, haznos saber de ti. Yo creo que ahora en esta nueva vida podemos ayudarte y podemos guiarte. Y te dejo con esta palabra que siempre lo decimos porque miramos a Jesús en todo momento. Recuerda siempre que nuestros mejores días están por venir.